Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Dios me los bendiga a todos. Estamos ya, nos ubicamos, nos sentamos, nos tranquilizamos. Tremenda adoración, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Dios es real, Dios es bueno y qué bueno que usted está aquí. Esto es una bendición, nos sentimos honrados que también esté el grupo de matrimonios hoy unidos con nosotros. Así que Dios bendiga a las maestras que viernes a viernes están allí, Lilia y la hermana Leticia y el hermano Esteban. Así que venimos preparados y en expectativa de lo que Dios nos va a hablar hoy. ¿Cuántos vinieron enojados? Siempre preguntamos, ¿cuántos están contentos? Todo el mundo alaba a Dios. Pero hoy comenzamos con una buena pregunta. ¿Cuántos vienen enojados? Hoy vamos a hablar una nueva actitud para enfrentar los conflictos y vamos a estar hablando del enojo. Si usted vino la semana pasada, usted fue bendecido por este libro tan poderoso, el doctor Tranchini, que habla precisamente a la iglesia de cambios profundos, cambios bien hondos en nuestro interior y en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en fin, en todo aquello que nadie puede ver en nosotros, pero que nosotros sí lo experimentamos y lo sentimos. Así que le damos gracias a Dios. La clase pasada era cómo poder diferenciar entre lo que es una discusión y lo que son, ¿cómo se dice? No decisiones, desacuerdos, gracias. Lo que son desacuerdos y lo que pueden convertirse en conflictos. Y estudiábamos la semana pasada que los conflictos, los desacuerdos, no son pecados. Los desacuerdos no son pecados, pero los conflictos muchos desacuerdos pueden crecer a un nivel que se convierten en una discusión y por ende son lo que denominamos pecado. Entonces hoy nosotros vamos a analizar la palabra enojo, ¿verdad? Es otra emoción, es otra actitud que nosotros podemos tener dentro de la iglesia, ¿verdad que sí? ¿O aquí todos son santitos? No, dentro de la iglesia también y en otras áreas de nuestra vida. Ahora, vamos a comenzar. Imagínate que tú estás en una fila y llevas 40 minutos en esa fila parado. Y de momento ves a alguien que sin respetar, ¿verdad?, a los demás que están esperando la fila, se para al frente. ¿Cuál es su reacción? Llévatelo, Señor. O usted lo aplaude y usted dice, ay, qué bueno, pase, qué amable es usted, qué generoso. No. Comienza una emoción de ¿qué? De enojo y de ira. ¿Cómo usted reacciona cuando usted en la calle ve, y lo vemos mucho en las noticias, que una persona toma a un anciano, una persona anciana, y le pega para robarle su dinero? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Reaccionamos con enojo, reaccionamos con coraje. Eso nos cambia. Si estábamos alegres, nos puede cambiar la actitud a un enojo. Entonces, el enojo es una emoción, es algo que está ahí dentro de nosotros y que, pues, ¿verdad?, proviene de Dios porque Dios nos ha creado y nos ha dado las emociones. Lo que no nos ha dado es el pecado, pero nos ha dado las emociones. Ahora, vamos a definir qué es el enojo. El enojo lo podemos definir de esta forma. ¿Quién me lo quiere leer? El que tenga el micrófono, porque estamos grabando. El enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto.
Es una reacción hacia algo que percibes ofensivo y que desearías eliminar. O sea que el enojo, bien sencillo, como lo definimos aquí, es una emoción cuando vemos que sucede algo injusto. Ninguno de nosotros ante una injusticia vamos a reaccionar con alegría y con aplausos. Tendríamos que estar un poquito desorbitados del mundo real si vemos injusticia y actuamos, ¡ay, qué alegría que le pegaron a aquella, qué alegría que le robaron a aquel! No, reaccionamos de una manera enojados. Es una reacción que tú percibes como ofensiva y que tú quieres eliminar. Cuando nosotros vamos a Números capítulo 5, antes de las palabras del profeta Nehemías, el pueblo de Israel cayó en una hambruna terrible. Y si usted se va al capítulo 5, que no lo vamos a leer completo, pero usted lo puede leer en su casa, dice que el pueblo comenzó a tener una hambruna terrible. Comenzaron a hipotecar sus tierras, comenzaron a vender a sus hijos como esclavos. ¿Sabes el nivel que tú puedes llegar, que tú prefieres vender a tu hijo a que se muera de hambre? Eso es un nivel tremendo de angustia y de desesperación. Y el pueblo se encontraba en esa situación. Y aparte de que el pueblo se encontraba en esa situación, los nobles, los gobernadores, le ponían impuestos excesivos al grano. Eso lo dice la Biblia ahí. Le ponían impuestos excesivos al grano. Y el profeta, cuando vio eso, le llegó el comentario al profeta, dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Y después de reflexionar, ¿a quién reprendió? A los nobles y a los gobernadores. Porque estaban asfixiando al pueblo, ya un pueblo casi muerto de hambre, por encima le estaban poniendo impuestos grandes. Es que, la palabra, es inconcebible. O sea, no se puede entender esto, no lo podemos aceptar, dice, que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Entonces, todo acto de injusticia nos mueve dentro de nuestro interior la emoción del enojo. O dígame usted que no. Todo acto de injusticia nos mueve esa emoción. Y Nehemías dice que se enojó poquito. Se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Así que el enojo es una emoción que involucra. Va a involucrar primeramente la moral. Va a involucrar nuestra moral. Vamos a ver, por ejemplo, cuando involucra mi moral, estoy diciendo, esto está ¿qué? Mal. ¿Verdad? Lo definimos ahí. Esto está mal y necesita ser cambiado. O sea que cuando nosotros estamos enojados, lo primero que va a involucrar en nuestras vidas es todo lo que tiene que ver con lo moral. No es inconcebible pegarle a un anciano. Es inconcebible pegarle a mi esposa. Es inconcebible gritarle al compañero. Es inconcebible que me roben el dinero. ¿Verdad? Son cosas que provocan enojo e ira. Y cuando esto está mal, eso necesita ser cambiado. O sea que el enojo envuelve un asunto moral. ¿Quién me quiere leer Nehemías 5:9? Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían caminar en el temor de Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Ok. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. Discúlpeme, es que necesito que el pastor, búscame unas copias que tengo en la oficina.
Las dejes están en un folder azul, por favor. Me disculpan que tenía las copias, no las tengo, pero tenemos que repartir esas copias. Dice, el enojo siempre involucra un asunto moral. Me disculpan. Está sobre los libros en el escritorio a la puerta. O sea, Carlos, hombre, hay que indicarle dónde están. Porque mire, van al mar y no encuentran agua. Me disculpan los caballeros. Mira, a veces yo le digo, pero papá, está ahí. Cuando voy, no está ahí. Yo digo, míralo, está ahí. Dígame las mujeres aquí que no. Sí. Y ya yo tengo una frase que le digo, vas al mar y no encuentras agua. De eso se rieron, ¿verdad? Que estoy hablando algo que están acostumbrados. Yes, totally. Nehemías 5:9 dice, los que están haciendo ustedes es incorrecto. Así que el acto del enojo envuelve un acto moral. Y nos envuelve ¿a qué? A accionar. A accionar hacia lo que? Hacia lo que percibimos injusto e incorrecto. Eso es bien importante. Porque si Dios no nos hubiera dado la emoción del enojo, muchas cosas se quedarían en el status quo, ¿verdad? Se quedarían estáticas porque no nos impulsa a cambio, no nos enojamos, no nos mueve a hacer cambios necesarios. Entonces, Nehemías dice, lo que están haciendo ustedes, le dijo a los gobernadores, es incorrecto. Pero ¿por qué él pudo decir esas palabras? Porque al principio las escrituras me dicen que él se enojó muchísimo. Él se enojó tanto que dijo, no, esto es incorrecto. Y le hace una pregunta a los nobles. ¿No deberían caminar en el temor de Dios y así evitar el reproche de los paganos, nuestros enemigos? ¿No deberíamos caminar en el temor de Dios? Y parece como que eso no congenia. Parece que no está paralelo el enojo, ¿verdad? Parece que no está paralelo una persona muy enojada con hablar de Dios. ¿Verdad que no? Como que nunca lo relacionamos el enojo con hablar de Dios. Pero vamos a ir analizando este término. Puesto que el enojo involucra un acto moral, casi siempre vamos a entrar en un estado de hacer un juicio de la situación o un juicio de la persona. Siempre que hay enojo en nuestras vidas, comenzamos a juzgar a la otra persona. Entonces vamos a ver que el enojo no es pecado, pero cómo lo manejamos se puede convertir en una bomba de pecado. Se puede convertir en algo que nos daña, que nos contamina y que nos puede, ¿verdad?, quitar hasta el testimonio. Porque el enojo sin control es como un caballo sin freno y puedes caer en el precipicio más hondo. Entonces, el enojo, lo primero que yo cuando estoy enojada es que empiezo a juzgar la acción de la otra persona. Y eso, si yo no lo canalizo con la llenura del Espíritu Santo, se puede convertir en una vía muy peligrosa dentro de la iglesia, muy peligrosa en mi trabajo, muy peligrosa en mi familia. Porque empiezo a juzgar la acción de la otra persona. Cuando juzgamos algo, el 100% de las veces estamos juzgando antes de ¿qué? De hablar. Por eso es que se dice que juzgamos. Porque estamos juzgando a la persona sin habernos sentado con ella y haber expuesto los puntos. Entonces comenzamos a juzgarla. Por eso es que la palabra juzgar mayormente es una palabra que a Dios no le gusta mucho. Por eso que el Señor en la palabra dice, mira que no señale la paja del hermano porque tú tienes una viga en tus ojos. Entonces el Señor la palabra juzgar la toma entre paréntesis porque casi siempre el juzgar es
anticipado a tener una conversación. Por eso es que juzgamos, porque si ya hemos hablado, pues no juzgamos. Entonces tenemos que tener cuidado con esta acción del enojo, esto que yo percibo incorrecto, esto que yo percibo que tiene que cambiar y que yo lo comience a juzgar sin haber tenido una conversación. ¿Estamos yendo por la línea? Sin haber tenido una conversación. Miremos lo que nos dice Gálatas 6. ¿Quién me lo quiere leer? Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ajá. Ok. Y tengo aquí, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Sigue ese texto. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si nosotros vamos a juzgar, vamos a trabajar con algún hermano que está en pecado o que está en una acción que la Biblia me dice que es pecado, yo tengo que trabajar con esa persona como de una forma espiritual. Y espiritual no es una palabra, ¿cómo se dice? Una palabra como, por decir simplemente una palabra. El ser espiritual no es una palabra que te da poder. Cuando la Biblia enfatiza como hombres espirituales, me está hablando de que mi vida está consagrada en la práctica a lo que es la relación con Dios. Me está hablando que yo soy una persona de oración. Yo soy una persona que le oro a Dios antes de resolver un conflicto. Yo soy una persona que busco la voluntad de Dios. Yo soy una persona que puedo hasta buscar el consejo de una persona que considere madura y que me puede guiar y que me puede instruir y que no va a permitir que yo caiga en un error. Porque a veces tenemos amistades que dicen, no, dile. No, pero ¿por qué te quedaste callado? ¿Pero por qué no le dijiste? ¿Pero por qué no? Tú le hubiese peleado. No, ¿por qué no la pusiste en su sitio? Y hay cosas, vamos a ver más adelante, que todo tiene su tiempo. Y todo tiene su lugar. Pero antes de yo entrar en una discusión, ¿verdad? En esta posición de juzgar y de entrar en un tirijala dentro de la iglesia, tengo que hacerlo de la manera que yo, ¿verdad? Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y eso es lo menos que a veces tenemos cuando hay un enojo. Cuando vemos una injusticia, cuando vemos algo que nos desagrada, que decimos tiene que cambiar. Si tiene que cambiar en amor. No puede cambiar a mi forma y ahorita vamos a ver lo que es el enojo. Usted lo tiene en sus hojitas, ahorita lo vamos a analizar. No puede ser cambiado a mi forma, a mi estilo humano, sino de una forma cristiana. Créame, hermanos, que si Raquel fuera a resolver los problemas al estilo Raquel, muchas cosas no saldrían bien. Porque nosotros todos, ninguno de nosotros, desde yo hasta el pastor, hasta los líderes, hasta usted mismo, somos capaces a veces de controlar el enojo a menos que Dios esté controlándonos a nosotros. Eso es una realidad. No podemos decir, ay no, yo nunca me enojo, que soy la pastora y yo vivo en santidad. Ustedes son los que se enojan allá, yo no. Eso es mentira. Yo me enojo también, usted se enoja también. Y nosotros tenemos que tener eso bien claro. Señor, si yo me enojo, ¿cómo debo proceder? Porque soy humana. ¿Cómo tengo que proceder? Señor, hazme filtrar mi enojo por tu palabra. Y ahorita vamos a ir más adelante hacia eso. Se involucra un asunto moral, involucra cómo yo voy a resolver los problemas y cómo voy a trabajar sobre eso. El enojo revela mis valores. Por eso es que es bien importante. El enojo revela nuestros valores. ¿Qué me dice ahí estos 3 puntos? ¿Alguien que los quiera leer? Cuando me enojo, estoy diciendo, esto es importante para mí, esto necesita cambiar.
No todos nos enojamos por las mismas cosas. Mis valores muestran aquello que amo y que es importante para mí. O sea, los valores de nosotros, todo lo que usted valora, demuestra lo que usted ama, lo que usted quiere. Esto es importante para mí. Ahora, no todos nos enojamos de las mismas cosas. Y puede que lo que para usted le cause enojo, para mí me cause gracia. Y puede que usted se ofenda porque el enojo de usted me causa gracia a mí y a mí no me causa gracia tu enojo. Y viceversa. Y el autor expone una ilustración muy buena y él dice, puede que usted diga algo sobre mi peso. Y usted se ría y diga, ay, estás gruesa, mira, ponte a rebajar. Puede que yo eso no lo tome a mal y me ría. Pero si usted se lo dice a mi hijo, o a mi esposa, o a mi esposo, y me hiere mi niña, y le dice gorda, entonces sí que me voy a enojar. Porque valoramos ¿qué? Valoramos ese niño, valoramos la esposa, valoramos ese esposo y no nos gusta que los ofendan, que le digan algo que no nos gusta, porque esa persona ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Entonces, todas aquellas cosas por las cuales nosotros nos enojamos, yo le presto un valor de importancia grande. Y hay que ver que a veces el enojo, cuando yo lo valoro, lo puedo valorar a un nivel elevado. Los amores fuera de proporción causan enojos fuera de proporción. Por ejemplo, si para mí es más importante el carro, yo lo voy a valorar hasta lo último. Y si pasa una luz roja y un auto me lastima el carro, puede que yo reaccione con una pistola y mate al conductor. ¿Por qué? Porque me dañó mi carro. ¿No ha ocurrido esas cosas en la sociedad? Porque me dañaste mi carro, me enojé tanto que saqué la pistola y te maté. O sea, valoramos, depende, es bien importante esto porque lo que tú valores tanto y que esté fuera de desproporción se vuelve idolatría. Y se vuelve en algo que te va a hacer daño porque te hace accionar de una forma diferente, de una forma descontrolada. Usted puede amar un puesto en una compañía de trabajo y va a hacer todas las tretas posibles por llegar a ese puesto. Y eso puede convertirse en pecado. Usted puede amar también una posición en la iglesia. Usted puede amar tantas cosas que se pueden convertir en pecado. Yo he visto a través de los años, y el pastor sabe esto, personas que le han orado a Dios tanto por tener hijos. Y cuando los tienen, se han convertido sus hijos en sus ídolos. Ya no van a la iglesia, porque el nene tiene la prioridad. Y yo he visto familias así. Yo digo, Señor, si Dios le regaló a ese niño. Y oramos para que Dios se lo diera. Pero cuando Dios nos regala las bendiciones, nos olvidamos del Dios de la bendición. Y eso es bien peligroso. Porque entonces comenzamos a valorar desproporcionadamente algo que nos va a identificar nuestros valores. Por eso es que el Señor dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, más que todas las cosas. Por eso es que el mundo va en picada, porque amamos todo lo demás y valoramos todo lo demás antes que a Dios. Por eso es que reaccionamos con enojo. Si me pisas el césped, me enojo. Si me pisas los zapatos nuevos, me enojo. Yo me reí hace poco, ya me mudé de esa subdivisión que viví 22 años,
Pero no sé si era el nuevo vecino, pero yo llevaba a mi perrito y mi perrito se subió en el césped. Y sale el señor, ¿usted no ha visto el sign? Y yo, ¿qué sign? Porque yo estoy despistada, yo a veces ando con el perro y yo no estoy mirando. Dice que no pise la grama. Y mire, la grama no era ni la de él, era la que queda en la esquina. Yo dije, oh, mi Cristo amado. Yo le dije, don't worry, sir, no va a ocurrir nuevamente, con mucho amor. Pero después le dije al pastor, Dios mío, ni el perro puedo sacar que pise la grama. Y el Señor se para así, molesto como un militar, porque pisé la grama. Valoramos cosas y nos caemos a enojo con la persona. Si yo hubiera sido una persona malcriada, yo le dije a mi pastor, yo estaba tranquila, porque lo bueno es que cuando yo camino en la subdivisión, yo estoy orando. Ese es un momento que yo a veces tomo para orar. Pero si le toca a una malcriada, porque era un señor mayor, pero hay gente malcriada. Entonces, valoramos cosas que nos pueden sacar un enojo desproporcionado. Entonces, Dios quiere que le amemos a Él. El enojo siempre involucra nuestros valores. Voy a valorar, lo podemos valorar de esta forma también. Viene un carro, yo no le presto tanto valor a mi carro, me chocó el carro y digo, es ok, es material, lo voy a arreglar. Pero si ese borracho me mató a mi hijo, ahí sí. Ahí nos enojamos todos, porque es una negligencia, ¿verdad? Porque no hay responsabilidad. El enojo, cuando estoy enojado, ¿verdad? Estoy diciendo esto es importante para mí. Mis valores muestran aquello que yo amo. El enojo, entonces, siempre involucra una reacción emocional. Va a involucrar una reacción emocional. Dice ahí, cuando estoy enojado, mis sentimientos siempre están, ¿qué? Involucrados. ¿Quién me quiere leer lo que sigue? El que tiene el micrófono. Okay. Es importante. ¿Aló? Okay. Es importante reconocer que hay sentimientos que son válidos y correctos, mientras que hay otros sentimientos que no lo son. Una cosa es sentirme herido, otra cosa es sentir deseos de herir. Una cosa es sentirme malinterpretado, otra cosa es estar desesperado por querer tener razón. Y la última, una cosa es anhelar que la persona repare el daño que me ha hecho. Otra cosa muy distinta es no perdonarlo hasta que lo haga. Estos 3 puntos son bien importantes porque caemos en pecado, ¿verdad? Cuando el enojo, es importante reconocer que hay sentimientos que son válidos y correctos en un enojo, mientras que hay otros sentimientos que no lo son. ¿Ve? Nos explica claramente el autor. Una cosa es sentirme herido y una cosa es querer ¿qué? Herir. Muy diferente. Una cosa es sentirme malinterpretado, otra cosa es querer tener la razón a toda cuesta, cegando mi entendimiento, diciendo no, yo estoy correcta, yo soy la única que estoy correcta. Una cosa es anhelar que la persona repare el daño y no lo voy a perdonar hasta que repare el daño. Entonces nos ponemos en una actitud que va cayendo en la línea de pecado. Y esto es fuerte, hermano, porque la iglesia, muchas veces estos mensajes no se predican en la iglesia, no se hace tan claro el énfasis a qué nivel nuestro enojo puede llegar a que nosotros pequemos, a que nosotros le fallemos a Dios. El problema del enojo, como cualquier otra emoción,
cuando se sale desproporcionalmente, se convierte en pecado. Cuando yo llego al punto de que yo quiero herir a la persona en mi trabajo porque me hizo algo, se llega al punto de pecado. Cuando yo dentro de la iglesia quiero herir, no quiero perdonar, quiero tener la razón a toda cuesta, se convierte en algo de pecado. Se convierte en algo divisivo, que fue lo que estudiábamos la semana pasada. Se convierte en algo que va a crear una barrera, una línea divisoria. Entonces es muy importante entender que las reacciones emocionales en el enojo tienen causas justas y pueden convertirse en causas injustas. Puede ser que usted tenga la razón, pero se convierte en pecado cuando esa razón usted la lleva al punto de manipular y hacer sentir mal a la otra persona para que entienda su razonamiento. Y esto ocurre aún en los matrimonios. Herimos a nuestra pareja hasta el punto que lo sienta, que llore, porque me hiciste daño y porque aquella vez me molestó tanto que ahora yo te voy a herir. Y llegamos a un punto donde hay una guerra continua, aún en los hogares, aún en nuestro trabajo y aún dentro de la iglesia, porque queremos imponernos. Ahora, el enojo no es malo. No, porque el mismo Jesús lo dijo ahí, en Efesios 4:26. Dice bien claro, si se enojan, no pequen, pero me está dando como el permiso. Me está diciendo, ¿te puedes enojar? Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Yo he tenido matrimonios que me dicen, pastora, yo llevo 2 semanas que él duerme arriba y yo duermo abajo. ¿Se puso el sol? Se puso el sol ahí. El enojo está tan fuerte que pasó el sol, pasó la mañana, volvió el sol, pasó la mañana, volvió el sol. Lo que Dios nos quiere decir es que no nos acostemos enojados. Pero pastora, entonces tengo que resolverlo rápido. Si estoy enojado. No. Se puede esperar 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, váyase al mall, pase, haga lo que quiera, pero no te acuestes con el enojo. No te puedes acostar con el enojo. No se puede poner el sol sobre nuestro enojo porque caemos en lo que es pecado. Vamos a analizar esta tabla. ¿Qué es el contraste entre el enojo santo y el enojo pecaminoso? Aquí vamos a lo práctico. Usted tiene la hoja en sus manos. ¿Qué es el enojo santo y el enojo pecaminoso? La semana pasada pusimos lo que es una discusión y lo que es discusión y, ay Dios mío, se me olvida la otra palabra. Y conflicto. Desacuerdo es la palabra, desacuerdo. Lo que es un desacuerdo. Esta es la lista que sigue. Usted la va a poner en el refrigerador para que continúe la lista. Vamos a ir sobre los puntos. Simplemente quiero, porque usted va a leer después lo demás, que usted me lea lo que está subrayado y ennegrecido. La parte del enojo correcto y el enojo incorrecto. No me lea todo porque no salimos de aquí. Eso usted se lo va a llevar para su casa. Quien sigue con el micrófono me va a leer las primeras 2. El enojo correcto y el enojo incorrecto, solo lo que está ennegrecido. Vamos a escuchar. Se siente herido, siente deseo de herir. Siente un fuerte rechazo hacia el pecado de la otra persona. Siente un fuerte rechazo hacia la persona que ha pecado. El tercero, lee. El tercero también. Tiene una causa justa y es capaz de no transformar su deseo en una demanda. Su causa, sea justa o injusta, se convierte en injusta porque transforma su deseo en una demanda.
Qué tremendo estos primeros 3 puntos. Mire qué importante es eso. Se siente herido. Se vale sentirse herido. Se vale que usted llore. Se vale que usted se sienta si alguien le hace algo injusto. Porque somos humanos. Todos nosotros vamos a tener momentos de dolor porque alguien nos los causa. Entonces se vale sentirse herido, pero no se vale sentir deseos de herir. No se vale eso. Se vale rechazar el pecado, rechazar la injusticia, pero no se vale rechazar al pecador, a la persona. No se vale. No es bíblico. Nos dice claro ahí, puedes tener una causa justa y capaz de transformar su deseo en una demanda. Tienes una causa justa y es capaz de no transformar su deseo en una demanda. Pero el pecado se convierte cuando aún puedes tener una causa justa y lo conviertes en una demanda que se tiene que hacer en el momento que tú digas, a la hora que tú digas, a la forma que tú digas. Y eso se convierte en pecado. Eso se convierte en pecado. ¿Quién me quiere leer las 3 que siguen? Solo lo negro. Se centra primero en disfrutar a Dios y como resultado de eso puede centrarse sanamente en los intereses propios de los demás. Qué lindo, ¿ah? Se centra solo en sus propios intereses. Expresa su dolor de una manera correcta. Expresa su dolor de una manera incorrecta. Aunque piensa que está en lo correcto, tiene una actitud de manos abiertas. Se cree el poseedor de la verdad y quiere tener la razón a toda costa. Estamos leyendo paralelamente lo que puede ser el enojo correcto y el enojo incorrecto. El incorrecto se centra solo en sus propios intereses. Y quiero marcar algo que dice bien claro ahí en el párrafo para beneficio de los oyentes. Quiere algo y cuando no lo obtiene, es incapaz de mirar más allá de sí mismo. Para él, al menos en ese momento, su vida se resume en que el conflicto termine de la manera que él espera. ¿Verdad? De la manera que él espera. Mis deseos son ley divina. Si tú violas mi soberana voluntad, serás castigado. Tengo un plan para mi pequeño reino y nada ni nadie se impondrá en mi camino. ¿Ah? Eso es cuando estamos involucrados, enojados, centrados en nuestros intereses. Expresa su dolor de una manera incorrecta. Se pone agresivo, eso lo estudiamos la semana pasada. Piensa que está en lo correcto, se cree el poseedor de la verdad. Va a inquirir hasta lo último manteniendo su posición. Vamos a virar al dorso el papel. ¿Quién me quiere leer los? Ya el que lea los 4 que continúan. Se enfoca en hablar sobre los hechos concretos. Juzga las motivaciones. No exige cambios inmediatos. Exige cambios inmediatos. Habla de su enojo con la persona correcta. Habla de su enojo con la persona incorrecta. ¿Es capaz de perdonar? No puede perdonar. Qué tremendo es el enojo. Qué tremendo es el enojo. Se enfoca en hablar, ¿verdad? El enojo sano se enfoca en hablar de los hechos concretos. No está buscando dañar a la persona. No está buscando juzgar a la persona. No está buscando lastimar a la persona. Juzga el enojo insano, juzga las motivaciones. Lee tu mente. Te dice lo que tú estás pensando sin tú haber estado pensando eso. Y eso es bien peligroso. Cuando caemos a decir, tú pensaste de mí esto, y usted ni ha pensado eso.
Entonces son cosas que nos envuelven en una guerra continua y puede pasar aún dentro de la iglesia. Cuando tratamos de pensar, de manipular los pensamientos de otra persona, ¿verdad? Y esto, el enojo es algo que si yo no lo canalizo con la cobertura de Dios, voy a salir trasquilada. Así de sencillo. No voy a salir bien. Vamos a salir dañados y más lastimados. Porque la persona que se monta en el caballo de la terquedad no puede avanzar. Pensamos que le estamos haciendo daño a la otra persona, pero a la larga nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Mire, hermano, yo antes tenía la costumbre, al principio de estar casada con el pastor, que si me enojaba, pues me quedaba callada largas horas. Y yo pensaba que hacía sufrir al pastor, pero la que me estaba reventando era yo. Porque el pastor estaba tranquilo. Él tiene una personalidad más alegre que la mía, tranquila. ¿Y qué te pasa? Y venía a hablarme y yo enojada. Él ni se acordaba del momento y yo enojada. Dios tuvo que trabajar eso conmigo. Yo le dije, Señor, a la larga aquí nadie, ni el pastor se molesta, ni el pejo se molesta, ni la gallina se molesta. La que estoy molesta soy yo y me está haciendo daño. Porque cuando uno, ¿cómo se dice? Aguanta ese enojo ahí, más enojo le da. Y más molesto está. Y más uno quiere llevarse el mundo. Y eso hace más daño. Y es lo que el enemigo quiere hacer, ponernos en un estado de una olla de presión que cuando explote haga daño, lastime, hiera. Y hay cosas que Dios nos va a ir llevando a cambiarlas, pero las tenemos que reconocer. Lo triste es que a veces no lo reconocemos. No, yo soy así, yo me voy a quedar así y esta es la forma que yo soy y a mí nadie me puede decir cómo yo soy. Y yo no pienso cambiar, que cambie Él. Yo no sé cuántas personas yo he tenido en consejería que llegan y me dicen, pastora, yo quiero que Él cambie, que usted lo cambie. Y yo no voy a cambiar. Yo no lo voy a cambiar. Si usted no lo ha cambiado, que duerme con Él, menos yo. ¿Quién lo va a cambiar? Cristo. Y reconocer que eso está mal en mí. Analizarnos nosotros y decir, espérate, Señor, pero ¿por qué estoy así? Entonces, esta tablita es sumamente importante. No puedo perdonar ese enojo insano, puesto porque ha transformado un deseo en un ídolo. Y como tú has tocado mi ídolo, yo no te puedo perdonar. Tú tocaste mi hijo, tú tocaste mi esposo, tú tocaste mi trabajo, tú tocaste mi ministerio, tú tocaste la posición. Pues no te puedo perdonar, porque te metiste conmigo. Entonces son cosas que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, analicemos, porque eso revela nuestros valores. Y mientras yo analizaba esto, miré unas letras pequeñas que el autor pone, esas que usted cuando firma un contrato no las ve. Pero ya he aprendido que hay que leerlas. Y el autor me lleva al Salmo 109, 6. Usted no lo tiene en pantalla. Mire, David estaba tan enojado en el Salmo 109, capítulo 6, que si yo le llego a decir todo lo que David decía, y usted lo va a leer, lo tiene de asignación, porque David ahí, válgame, David se volvió un sinvergüenza. Mire poco de lo que David decía. David dice de sus enemigos. Mire lo que él ora a Dios. Dios, que sean sus días pocos, que tome otro su oficio, que se quede sin trabajo. Sean sus hijos huérfanos. Mire lo que pide David. Sean sus hijos huérfanos y su mujer se quede viuda, que se muera. Eso está fuerte. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Que le caiga. Bueno, por ahí sigue David. Y no se crea usted que usted es casi como David.
llévatelo. No, David sigue por ahí, que se le caiga el mundo, que sus hijos mendiguen, que su descendencia sea maldecida. Bueno, David sigue por ahí para abajo. ¿Qué usted dice, Dios amado? ¿Por qué David escribió eso? Pero lo lindo de David era que después que David desbordaba todo eso a Dios, porque fíjese que no está hablando con Clotilde, dice que le habló a Dios. Después que le habló a Dios de todo su enojo y todo lo que le deseó a ese enemigo, siempre David decía, Señor, en tus manos están mis enemigos. Encárgate de ellos. Pero ya le había vaciado todo ese coraje con Dios. Ya le había dicho, coge esa víbora y reviéntala, cábala. Coge este demonio y llévatelo. Y Dios entiende nuestra humanidad. Yo creo que cada uno de nosotros, antes de ir donde Carmen o donde Pedro y decirle, viste, que el hermano Sergio, que sus hijos sean unos vagabundos, que Dios le haga esto, debemos ir donde Dios. Y el error es que vamos donde otros que nos avivan, ¿qué? El enojo. Que nos avivan la llama, no están conectados con Dios y nos avivan a la desunión. Nos avivan el enojo, no nos redirigen. Por eso es que cuando David escribe ese salmo, que usted lo va a leer en su casa para que usted vea todo lo que David le desea a sus amiguitos, que usted lo va a leer en su casa, dice que David oraba a Dios y deseaba eso. Pero después se arrepentía y decía, Señor, en tus manos están mis enemigos. Tú te encargas de ello. O sea, reconocía que él no era el que tenía que hacer la ley, sino que era Dios quien trabaja con nuestros enemigos. Por eso es que cualquier circunstancia nosotros tenemos que orar. Primero por nosotros y después por la iglesia o por mi esposa o por mi esposo o por aquel vecino que puede ser terco y que me está causando problemas. Vamos a orar. No significa que es malo. Sí, puede ser malo, puede ser gruñón, puede ser injusto, pero yo no le voy a hacer lo mismo. Nos ponemos al mismo nivel del pecado cuando actuamos como pecadores. Ya no somos cristianos, ya no hay una diferencia y eso es lo que Dios quiere evitar. Así que llévese esa tablita porque es muy importante. ¿Cómo vamos a responder a los conflictos? Hay 3 formas. ¿Cómo reaccionas cuando no obtienes lo que quieres? Bíblicamente hay 3 tipos de respuestas correctas. Tenemos verde, cuando Dios nos mueve a confrontar el pecado de la persona. Amarillo, cuando nos indica que debemos ¿qué? Esperar. Rojo, cuando lo más conveniente es que pasemos por alto la falta y perdonemos a la persona sin marcarle su error. Mire, pasando por alto la ofensa, el semáforo rojo. La Biblia nos dice claramente, ¿qué nos dice ahí Proverbios? ¿Quién me los quiere leer? Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Ok. Aquí el proverbista nos dice que cuando nosotros somos sensatos, no perdemos los estribos. Y va a haber momentos que vamos a tener que pasar una ofensa. Pero usted me dirá, pero pastora, siempre va a ser así. No, hay 3 respuestas. Hay 3 respuestas para trabajar. Ahora, razones por las cuales Dios me puede pedir a mí que pase la ofensa, que me mantenga en el semáforo rojo. Y esto significa que yo no voy a ir donde la persona. Me ofendió, me lo tragué, lo analicé, me lo guardé y le pedí a Dios que lo sacara de ahí y no se quedó una espina, porque si se queda una espina ahí es peligroso.
es que de verdad usted pasó la ofensa y sigue amando al hermano. Sigue abrazándolo de corazón. Sigue amándolo de corazón. Pero muchas veces tenemos que pasar la ofensa porque puede ser que la persona que ha pecado no está en condiciones de ser confrontada. O la persona que me ha herido no está en condiciones de ser confrontada. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 9, 7 al 8. ¿Quién me lo quiere leer? El que corrige al insolente se gana que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. El punto es que a veces queremos que ir donde una persona que está ¿qué? Está mal emocionalmente, está enojada, está lastimada, está en un momento de embullición completamente rojo. Y cuando nosotros vamos a tratar de sentarnos con esa persona, lo que encontramos es que una pared. No hay nada más difícil, como yo le decía la semana pasada, que encontrarte con una persona que se victimiza. La persona que se victimiza siempre va a decir que su agresión es válida, que su agresión es correcta y que tú me causaste ese daño. Por eso es que la persona que se victimiza no puede ver sus errores. Ve los errores de todos los demás, pero no ve su propio error. Entonces, cuando usted se encuentra una persona que constantemente se victimiza y no entra en un razonamiento, pues va a haber momentos que si usted intentó, ¿verdad? Debe entonces parar en rojo. Debe entonces decir, Señor, vamos a hacer un stop aquí, porque la verdad que pierdo el tiempo con esta persona porque se vuelve el sentarnos a la mesa se vuelve en más conflicto que en solución. Se vuelve en una discusión que no lleva a nada. Así que es muy importante ese versículo, muy importante. El que corrija al insolente se gana que lo insulten. Qué tremenda es la palabra de Dios, ¿verdad? Es tremenda la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros veamos a alguien que está peleando, vamos a mantener la calma. Porque dos peleando se pueden matar. Pero uno solo que pelee, pues se mata él solo. Pero no mata a dos, ni tres, ni cuatro. Por eso es que la palabra de Dios es bien clara. Puede ser que la persona, vamos a darle al siguiente, puede ser que yo no esté en condiciones de confrontar a la persona, mis emociones. ¿Quién me quiere leer Proverbios 17, 14? Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Amén. Puede ser que yo no esté emocionalmente sana. Usted tiene que analizarse. Puede que usted esté tan herido que usted lo que quiera es herir, no resolver un conflicto. Entonces, cuando yo me analizo y yo digo, yo no estoy en condiciones de confrontar a la persona porque yo tengo mucha ira, estoy sumamente lastimada, estoy muy enojada, tengo que ir ante el Señor y decir, Señor, baja estas aguas para que tú, Dios amado, empieces a obrar en esto. Iniciar una pelea es romper una represa. Imagínense. Puede ser que Dios quiera trabajar en mi carácter. Por eso es que hay que poner, no siempre podemos ir rápido a resolver un conflicto sin analizarnos. Y cuando digo que puede ser que Dios quiera trabajar en nuestro carácter, cuando leemos 1 de Pedro 2, 20 al 25, ahí el Señor nos está hablando que el que pasa por diversas pruebas y por dificultades y las sabe, no le puse la cita, pero usted la puede buscar, y sale airoso de esas pruebas, las sabe manejar, le vienen de bendición.
Dice que Jesús, cuando lo maltrataban, Él mostró amor. Cuando le hablaban palabras difíciles, cuando lo juzgaban, Él les hablaba con amor. Y este ejemplo no es porque usted dirá, pues ese será Jesús. Pero Jesús nos dejó el ejemplo de Él. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que si Cristo me dejó el ejemplo a mí y me está dando ese ejemplo en las Escrituras, es para que yo también viva ese ejemplo como cristiana. Claro que no lo voy a vivir en mi naturaleza, sin oración, sin búsqueda de Dios en el conflicto, sin dirección de Dios para que me dirija, sino que voy a ir, rompo el semáforo rojo y hago lo que yo quiero. Entonces, no siempre podemos trabajar, puede que Dios esté trabajando en mi carácter. Tenemos el semáforo amarillo, que es otra opción. Vamos a esperar el momento oportuno para confrontar a esa persona. Cuando una persona está airosa, un matrimonio está airoso, un líder de la iglesia está airoso, vamos a orar y vamos a esperar el momento oportuno para hablar con esa persona. Y usted me dirá, bueno, pastor, a veces esperamos y cuando ya viene la reunión o nos sentamos a la mesa, pues hay una queja otra vez. Tenemos que saber lidiar con eso. Tenemos que saber lidiar. Ahora, esperando el momento oportuno. Razones por las cuales Dios me pide esto. La primera es que la persona puede estar, ¿qué? Pasando un momento difícil de crisis. ¿Cómo yo voy a corregir una persona que se le acabó de morir su mamá o su papá? Y yo ahí llamándola para decirle, mira, tú sabes que tuvimos este conflicto. Hello. Está en un momento de crisis. O cayó en el hospital. O está viviendo una situación difícil en su matrimonio. Entonces, hay que esperar el momento, ¿verdad? La persona puede estar en un momento difícil en el cual no es apropiado que nosotros vayamos a resolver una diferencia. No es apropiado. Puede que la persona no esté lista para ser confrontada. Puede que esa persona no esté preparada para eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Por las acciones, por los actos, por quizás lo que te dice o lo que no te dice. O sea que tenemos que tener ese discernimiento. Por causa de mi propio estado emocional y espiritual, luego de ser herido. Aún por mi propio estado emocional, puede ser que yo tenga que esperar el momento oportuno. Cuando nosotros estamos muy heridos, tenemos que esperar el momento oportuno porque una persona herida, la suma es que los que hieren, hieren. Los que lastiman, lastiman. Los que causan dolor, causan dolor. Porque es una cadena. Y si no estamos metidos con Dios, eso se puede convertir en una guerra. Entonces, el punto de esperar el momento oportuno es bien apropiado a veces en situaciones para resolver conflictos. ¿Qué nos dice Proverbios 14:29? ¿Quién me lo quiere leer? El que es paciente muestra gran inteligencia. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Mire qué tremendo. El que es paciente muestra ¿qué? Inteligencia. ¿De dónde viene la inteligencia? De Dios. Dios nos da la inteligencia. El principio de la sabiduría, que es lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De Dios proviene nuestra inteligencia. El que es inteligente es paciente. El que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Por qué? Porque cuando estamos agresivos, no estamos en un punto de resolver un problema. Lo habíamos hablado la semana pasada. Cuando nos ponemos agresivos, yo le dije la semana pasada que se pone una pared donde ni tú puedes pasar para allá ni tú para acá.
se corta la comunicación. La persona que tú le gritas, que tú lo agredes, que tú le hablas así, le manoteas y le dices, esa persona dice, no puedo tener una conversación con una persona así. No puedo llegar a un acuerdo con una persona que me manotea, que me grita, que me agrede, que me dice palabras fuertes. Yo he tenido parejas que me han dicho, pastora, mi esposo me dice palabras fuertes. Me habla fuerte, con palabras groseras. Yo digo, wow, eso hiere. ¿Cómo una dama va a responder a una agresividad verbal? O viceversa. ¿Cómo un caballero va a responder a una agresividad verbal? Y mira que las mujeres tienen más palabras que los hombres. Yo no quiero que usted crea que yo no soy objetiva. Las mujeres tienen mucha palabrería y fuertes. Entonces, tenemos que tener cuidado porque eso crea una pared divisoria y la agresividad no nos lleva a nada bueno, nos lleva a la insensatez. Entonces, hay momentos que hay que esperar en amarillo, esperar el momento oportuno. Y tenemos el semáforo verde, ya estamos terminando. ¿Qué dice ahí el semáforo verde? Ahí es donde Dios nos permite ¿qué? Confrontar a la persona. Va a haber momento que usted va a pasar ¿qué? La ofensa. Va a haber un momento que usted va a esperar el momento oportuno. Y va a haber un momento, ¿verdad? El semáforo verde donde tenemos que confrontar a la persona. Y en este punto tengo que expresar mi dolor de la misma forma que quisiera que otros lo expresen conmigo. Cuando Dios nos manda a confrontar el pecado de otros, por lo menos Tranchini nos está hablando a la iglesia como cuerpo eclesiástico. Tenemos que confrontar a las personas, tenemos que confrontar el pecado, tenemos que confrontar lo que estás haciendo mal, te guste o no te guste, porque ya no se trata solo de ti, se trata de un cuerpo completo en Cristo. Entonces, como se trata de un cuerpo completo, la Biblia siempre me ha dicho que si hay una papa podrida en el saco de la iglesia, me pudre todas las demás. Me puede pudrir todas las demás. Me puede dañar todas las demás. Entonces, es muy diferente, ¿verdad? Cuando estamos hablando del matrimonio, trabajamos de una forma diferente quizás, pero cuando estamos hablando del cuerpo eclesiástico, como nos está hablando Tranchini, hay momentos que hay que confrontar el pecado dentro de la iglesia. Y puede que usted diga, pero yo no he pecado, pastora. Yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he matado. Pero tú no has perdonado. Tú pasas algunas páginas de la Biblia y otras las obedeces y otras no. Tú pecas de no orar. Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y cuando pecamos de muchas cosas, esas cosas se expresan con nuestras ¿qué? Acciones dentro de la iglesia. No hay que ir muy lejos. Cuando no estamos conectados con Dios, la desconexión se ve, se nota, porque entonces comenzamos a actuar a nuestra propia naturaleza humana, sin filtrarnos por Dios. Entonces, tengo que expresar, tengo que tener empatía con la otra persona. Dice, tengo que expresar mi dolor de la misma forma que quisiera que otros lo expresen conmigo. Si yo grito, yo te estoy dando el permiso que me grites. ¿Me doy a entender? Imagínese usted si nosotros como pastores, cada persona que grita en una reunión, nosotros le empezamos a gritar. Se vuelve una queja que nunca termina. Si yo grito, yo te estoy dando el permiso que tú me grites. Pero lo triste del victimario es que si usted le grita,
es peor. Es peor y nada se resuelve. Entonces tenemos varios puntos ahí. Número B, tengo que expresar mi dolor recordando que también yo causo dolor a otros. ¿Verdad? Están las citas bíblicas ahí. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Verdad? Tengo que expresar mi dolor sabiendo que yo también puedo caer en lo mismo. ¿Verdad? Cada vez que yo vaya a confrontar a alguien, no lo puedo confrontar como si yo nunca fuera a pasar por ese mismo camino. Todos nosotros en momentos dados hemos sido agresivos, hemos gritado. Levante la mano el que no ha gritado. Ninguno quiere pecar de mentir, ¿verdad? Todos hemos gritado. Yo he gritado. Que lo acostumbremos constantemente es lo que se convierte en pecado. Eso es lo que se convierte. Cuando lo hago un hábito en mi vida, eso se convierte en pecado. Tengo que expresar mi dolor sabiendo que yo también puedo caer en lo mismo. ¿Qué me dice Gálatas 6:1? ¿Quién lo quiere leer rapidito? Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Mire, si algo que a Dios le gusta cuando hay agresividad, cuando hay enojo, cuando hay conflicto, es que Él siempre mete el queso en el medio. ¿Sabe cuál es el queso? La humildad. Siempre que usted ve que Dios habla de confrontar a nuestro hermano, algo que Dios nos pone en las Escrituras es la humildad. Porque donde hay arrogancia, donde hay orgullo, hay terquedad. No hay un sentido de trabajar en unidad, ya sea en el matrimonio, en el trabajo secular o en la iglesia. Por eso es que el Señor siempre mete con una actitud humilde. ¿Usted ha visto a la gente humilde? La gente humilde reconoce sus errores. La gente humilde te pide permiso, te pide disculpas, te da las gracias, son gente linda. Nada más hermoso que la humildad. Mira, hermanos, cuando yo por lo menos, nosotros que hemos ido a ministrar a Guatemala, a Pore, donde hay mucha pobreza y necesidad, yo veo a las personas tan lindas y ese espíritu tan hermoso de humildad, de reverencia, de cuidado, de escucharte, de aprender. Y la humildad no es ponerme ropa, estar sin ropa y sin zapato. La humildad va en el corazón. Puedo estar andrajosa y ser orgullosa. Puedo no tener nada y ser orgullosa. Y puedo tener mucho y ser humilde. Puedo venir con casas y mansiones y ser una persona sumamente humilde. Lo más que rechaza a Dios es el orgullo, es la arrogancia. Por eso lo mete siempre ahí en eso. Tengo que expresar qué fue lo que me hirió, consciente de que puedo estar equivocado. ¿Verdad? Jeremías nos dice ahí, nada hay tan engañoso como el corazón. ¿Quién no tiene remedio? ¿Quién puede comprenderlo? ¿Ah? ¿Cuándo vamos a confrontar a una persona? Son 2 puntos. Confrontar cuando has visto un pecado real en la iglesia. Estamos hablando más a fondo en la iglesia ahora. ¿Cuándo voy a confrontar a una persona dentro de la iglesia? Cuando hay un pecado real. Mateo 18:15 me lo dice. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. El deber de nosotros es cuando vemos un pecado dentro de la iglesia, llamar a ese hermano en amor, hacerle ver su falta y a tratarlo con humildad. Pero hay que confrontar el pecado dentro de la iglesia. 2 formas en las cuales tengo que confrontar. Estamos en el semáforo, ¿verdad? Verde.
tengo que confrontar. Y la otra punto último es cuando se ha creado una pared entre tú y la persona. ¿Ves? Ya la hermana no me mira, ni me saluda, ni me invita, ni me habla, y se va por la puerta de atrás y yo voy por la del frente. ¿Ves? Ya se ha creado una barrera. Entonces yo tengo que llamar a esa persona. Si el caso es conmigo, la tengo que llamar. Cuando se ha creado una pared entre tú y yo. Dice, Mateo 5, 23, 24 dice claro. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. A veces leemos esto tanto y tanto y tanto que parece un poema de Picasso y no algo de Dios. O un poema, pues Picasso fue un pintor, o un poema de los que escriben poemas. No vayas a confundirle la pintura con la escritura. Cuando se ha creado una pared entre tú y yo, ¿verdad? Dice, recuerda que si tu hermano, si yo tengo algo contra mi hermano, debo reconciliarme. Pero a veces estamos más dispuestos en trabajar para Dios y en mis funciones que en tener una comunión correcta entre los hermanos. Entonces, para Dios es más importante mi relación con otros, cómo yo resuelvo los conflictos, cómo yo trabajo mi enojo, que todo lo demás. Por eso es que es bien importante nosotros estar correctos, no por el pastor, no por el líder, sino por Dios. Porque al fin de cuentas, Dios es el que nos está viendo. Dios es el que conoce las profundidades de nuestro corazón. Así que en resumen de lo que usted ha aprendido hoy, en resumen, dice claro, aquí me gusta esto, dice los conflictos nacen en un corazón que insatisfecho. Por lo tanto, los conflictos solo se eliminan cuando el corazón vuelve a estar ¿qué? Lleno de Dios. La clave para eliminar el conflicto es el contentamiento. Solo puede ser satisfecho ¿con quién? Con Dios. Solo puede ser satisfecho con Dios. A veces decimos, te pido perdón si te he ofendido. No, no digamos eso, porque le estamos diciendo a la otra persona, tú eres el ofendido. No, te pido perdón porque yo fui brusca y te hablé brusco. Te pido perdón porque yo fui grosera y no reconocí que había hecho esto mal. Pero a veces estamos con esa jerga, ay, si te pido perdón si te ofendí, si tú te sentiste mal. Y o sea, te pasa la bola a ti. Tú eres el que tiene el problema si te ofendiste, porque yo estoy bien. Tenemos que quitar esa jerga y ser sinceros y decir, no, te pido perdón porque fíjate, la semana pasada pasé ni te saludé. Te pido disculpas, no, se me pasó, ¿sabes? En resumen, ¿qué es el enojo? Es la forma en que reaccionamos cuando algo que es importante para nosotros no es de la manera que debía serlo. La cuestión más importante que en el enojo es ser ¿qué? Honesto. Es ser honesto. La cuestión más importante con el enojo es ser honesto conmigo mismo y considerar por qué me enojo, qué es lo que verdaderamente me duele. ¿Cómo debo responder a un conflicto? Como un semáforo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Como un semáforo siempre tengo 3 opciones. Perdonar a la persona, pasando por alto la ofensa, pero esto no significa que usted se va a quedar con una espina, porque no va a engañar a Dios. A veces, ay, yo dejo pasar la ofensa, pero no la vuelvo a mirar.
porque esa ya murió para mí. No, esperar el momento adecuado para mostrarles su falta, en el amarillo, y confrontar a la persona mostrándole su falta, teniendo empatía. Así que llevémonos estas clases. Esto es una bendición de Dios, esto es un manjar de Dios, y ponga esa listita en su refrigerador y aprendamos de lo que Dios nos está hablando. Así que Dios me los bendiga y el pastor con nosotros. Tremenda palabra, ¿no? La palabra siempre es una bendición. De hecho, si el Señor no me cambia, ¿verdad?, el mensaje, porque a veces me hace eso, yo no sé por qué el Señor me hace esas cosas a mí. El domingo, de hecho, le había dicho eso la semana pasada, ¿cierto? Y se quedaron esperando el domingo, pero era el Día de las Madres y quise honrar a las madres. Y sé que el mensaje ministra a muchas personas el domingo. Pero hay algo que ha estado naciendo en mi corazón con respecto a la palabra. Y hemos hablado de que la palabra es luz, la palabra es medicina a tu cuerpo, la palabra es la verdad, etcétera, ¿verdad? Pero hay una palabra en Jeremías que dice que la palabra es como fuego y la palabra es como martillo que parte la roca en dos. Y esa parte como que a veces de la palabra como que no nos gusta, como que no la conocemos, pero también es tan importante como la palabra que es medicina para nuestro cuerpo. Así que el domingo voy a venir con un marrón a la iglesia para hacer una ilustración, tranquilo, no se preocupe, no es para...